Hace un tiempo, conseguí un trabajo en un pequeño hospital, en las afueras de la ciudad. Estaba emocionado porque era el primer trabajo que me ofrecían desde mi graduación. Era solo un trabajo informal, pero todavía estaba extasiado por la oportunidad de trabajar allí. Como el dinero era genial, y era el lugar donde hacía mi entrenamiento la mayor parte del tiempo, hacía turnos de 12 horas, de 7:00 a.m. a 7:00 p.m. A veces, trabajaba en el turno tarde, de 3:00 a 11:00. Nunca me importaron mucho, ya que estaba acostumbrado a trabajar hasta tarde en mis trabajos anteriores, pero tenía que conducir mucho más lejos para llegar a casa. Éramos 4 enfermeras, un administrador, yo y el médico de urgencias. En un hospital pequeño como este, ves que suceden cosas bastante extrañas. Algunas personas no pueden llegar a la ciudad, así que hemos tenido que llamar al helicóptero de emergencia de vez en cuando. He visto cosas bastante horribles, como familias enteras muriendo en accidentes en caminos rurales con curvas. Incluso he tenido personas que trajeron animales desesperadas, porque no había ningún veterinario cerca que estuviera abierto. Esa noche en particular, alrededor de las 10 p.m., estaba sentado y hablando con una de mis enfermeras sobre el historial de un paciente. Estaba perdiendo el tiempo hasta que terminara mi turno, ya que solo había atendido a 6 pacientes hasta ese momento. Luego, escuché un ruido extraño. Alguien entró en la sala de emergencias. Parecía bastante normal, pero llevaba un abrigo largo, lo cual era extraño, ya que era pleno verano y, aunque estaba oscuro, todavía hacía mucho calor. La enfermera a mi lado dejó escapar un largo suspiro y se levantó para ir al baño, dejándome a mí para ocuparme del recién llegado. Mientras se acercaba, el sonido extraño se hizo más fuerte y algo captó la luz. Estaba arrastrando algo detrás de él, pero no podía distinguir qué era. Supuse que era metal por el sonido raspante que hacía, lo que me provocó un escalofrío en la espalda. Se detuvo en el escritorio y pude ver que sus ojos estaban muy abiertos, sus pupilas grandes y su rostro pálido, como si no hubiera dormido en mucho tiempo. Había visto esta mirada muchas veces antes y la asocié inmediatamente con alguien bajo la influencia de algo. Se apoyó en el escritorio y se pasó los dedos por el cabello, tirando de él y rechinando los dientes. Cuando las personas entran así, generalmente buscan medicamentos. La mayor parte del tiempo se quejan de migrañas o fibromialgia, cosas que no podemos probar. Lo procesé como de costumbre y noté que se estaba volviendo cada vez más irritable a medida que pasaba el tiempo. Finalmente, le señalé hacia la sala de espera. Luego, preguntó cuánto tiempo iba a tardar, y sabiendo que el médico de guardia se había tomado un breve descanso, calculé que serían unos 30 minutos. Fue entonces cuando su comportamiento cambió por completo. La ira en su rostro era obvia. Entró furioso a la sala de espera, que es una habitación entre la sala de emergencias y la recepción. Mientras se alejaba, vislumbré lo que arrastraba detrás de él, y rápidamente me di cuenta de que era un hacha. Entré en pánico y casi activé el código de emergencia en el sistema de megafonía, pero no quería que se diera cuenta. Llamé rápidamente a la policía desde mi teléfono celular y corrí por el pasillo para indicarles a las enfermeras que teníamos un problema. La policía tendría que venir de Two Towns, lo cual demoraría unos 20 minutos. Por supuesto, como todas éramos mujeres bastante pequeñas, no queríamos acercarnos a él. Este hombre era alto y musculoso, y aun si hubiéramos combinado nuestras fuerzas, no tendríamos ninguna posibilidad. Caminé tranquilamente de regreso a la recepción y llamé al médico, pidiéndole que me devolviera la llamada. Esperé y esperé, pero nunca obtuve respuesta. Vi que el hombre se agitaba más y pronto comenzó a gritar pidiendo ayuda. Rápidamente, escondí a las otras enfermeras y pensé en un plan para encerrarlo en el área de espera. Los vidrios eran reforzados y las puertas eran pesadas, por lo que pensé que podríamos retenerlo allí hasta que llegara la policía. El plan iba bien hasta que el hombre se dio cuenta de lo que habíamos hecho. Comenzó a gritar, a tirar sillas por la habitación y luego a usar su hacha en la puerta. Todos estábamos parados cerca de la recepción mirando. Nunca había estado tan aterrorizado en mi vida,
Y lo que lo hizo aún peor fue que él estaba logrando hacer algunos avances en la puerta. En ese momento, el médico de urgencias regresó de su descanso. Entró por la puerta principal, todavía bebiendo una bebida, y nos vio a todos acurrucados junto a la recepción. Inmediatamente se hizo cargo de la situación. Después de obtener toda la información necesaria, desapareció por la entrada trasera, donde los paramédicos suelen entrar. Abrió una de las puertas de la sala de espera y derribó al hombre por detrás, cuando no estaba mirando. Le ató las muñecas con bridas y lo retuvo hasta que llegó la policía. Estaba muy agradecido de tener un médico joven y en buena forma física con nosotros esa noche. Le compré café cada vez que nuestros horarios coincidían como agradecimiento, aunque no creo que eso sea suficiente. Después de este segundo incidente, mientras trabajaba en el hospital, decidí no volver a hacer turnos de noche. Ahora tengo un horario de lunes a viernes, de 9 a 5, y me siento mucho más seguro. En agosto pasado, fui hospitalizado en la sala psiquiátrica voluntaria del hospital local, debido a algunos problemas importantes de ansiedad y depresión que estaba teniendo. Desafortunadamente, fue mi segunda hospitalización, y esta vez tendría que compartir la habitación con alguien. Nadie sabe por qué, pero por alguna razón, cuando se construyó la unidad psiquiátrica, decidieron poner habitaciones dobles. Debido a esto, a menudo compartíamos habitaciones con pacientes de alto funcionamiento. Ya había estado en esa unidad aproximadamente un mes antes, y cuando llegué, todas las enfermeras me recordaban. Las estancias en la unidad psiquiátrica suelen promediar entre 1 y 2 semanas, porque es una unidad voluntaria. Aquí no hay personas activamente psicóticas o violentas, por lo general. Mi compañera de cuarto, Jane, parecía bastante amable. Era una mujer pequeña, tranquila. Una cosa que realmente disfrutaba era sentarse en su escritorio y trabajar en crucigramas. De hecho, eso era lo único que parecía hacer en la habitación. Cada paciente tiene un escritorio y una cómoda, que están uno al lado del otro. Ingresé al hospital alrededor de las 6:00 p.m. A las 9:30 ya había tomado mi medicación y estaba haciendo algo de meditación antes de irme a dormir. Estaba mirando esta hermosa imagen de un árbol y una cerca que estaba montada en la pared, y me concentraba en ella mientras disminuía mi respiración. Fue entonces cuando noté algo escrito en la imagen, algo que no había visto antes. Estaba en lápiz y tan presionado sobre la imagen que había desgarrado el papel. La escritura decía: «Todos son unos mentirosos, malditos mentirosos». Había algunas otras frases que no pude descifrar. Me asustó un poco, pero imaginé que tendría que haber sido el paciente anterior, así que fui a la estación de enfermeras para informarles. Si alguna vez has estado en una sala psiquiátrica, sabrás que la mayor parte del tiempo es terriblemente aburrido. Durante mis días, caminaba por la unidad y algunos pacientes contaban sus vueltas. Aparentemente, 30 vueltas equivalían a 1 milla. También pasaba algún tiempo en la sala de arte pintando con un grupo. Comencé a notar que Jane nunca iba a ninguno de los grupos. De hecho, nunca salía de la habitación. Entonces, me di cuenta de que nunca la había visto levantarse del escritorio. Cada vez que entraba a nuestra habitación, ella estaba sentada allí, trabajando en el mismo crucigrama. Me imaginé que esa era su forma de lidiar con el aburrimiento de este lugar. Intenté hacerle una pequeña charla cuando entraba y salía, pero luego noté algo extraño. El crucigrama en el que trabajaba nunca cambiaba. Era exactamente el mismo, sin ningún progreso. Lo compararía con esa escena de El Resplandor, donde la señora Torrance descubre que todo lo que Jack había estado escribiendo era: «Todo trabajo y nada de diversión hacen que Jack sea un chico aburrido». Fue una forma bastante escalofriante de descubrir que alguien se había vuelto loco. La segunda noche, regresé a la habitación alrededor de las 10:30 para irme a dormir. Jane seguía sentada en su escritorio, trabajando en el mismo crucigrama, con las luces encendidas. Me encogí de hombros, porque en ese punto ya no me respondía cuando la saludaba,
o le preguntaba si iba a unirse al grupo. Supuse que podría estar teniendo una reacción a algún medicamento, o simplemente no tenía ganas de hablar. Apagué todas las luces y cerré la cortina de privacidad. La medicación que estaba tomando en ese momento básicamente me dejaba inconsciente, así que pude quedarme dormido bastante rápido. Alrededor de las 2:00 a.m., me desperté cuando uno de los asistentes médicos le preguntó a mi compañera de cuarto si creía que era hora de irse a la cama o si podía apagar la luz para que su compañera de cuarto, refiriéndose a mí, pudiera dormir. Jane realmente no respondió al asistente y no apagó la luz. Yo simplemente me di la vuelta y traté de volver a dormir. En algún momento, ella apagó la luz y se fue a la cama, porque cuando me desperté más tarde, estaba todo oscuro. Estaba confundido, ya que los medicamentos que estaba tomando generalmente me hacían dormir por 12 horas seguidas. Entonces, me di cuenta de que podía escuchar a alguien hablando. Era Jane. Estaba repitiendo una y otra vez: «Jessie, ayúdame, Jessie, ayúdame», le respondí. «Jane, ¿estás bien?». Ella no me contestó y continuó repitiendo lo mismo. Pensé que tal vez estaba hablando en sueños. Finalmente, me quedé dormido otra vez, solo para despertarme de nuevo en algún momento después. Esta vez, Jane estaba diciendo lo mismo, pero más fuerte. Sabía que esta vez no estaba hablando en sueños. Traté de hacer que me respondiera, pero nunca reconoció que yo estaba allí. Seguía levantando la voz. «Jessie, ayúdame. Necesito ayuda, Jessie». Me levanté y fui a buscar a la enfermera nocturna, cuyo nombre era Jessie. Le dije que mi compañera de cuarto la estaba llamando. Cuando regresamos a la habitación, Jane estaba histérica. Estaba llorando y llamando a Jessie mientras trataba de levantarse de la cama. Jessie hizo todo lo posible por calmarla, y aunque yo estaba nerviosa, me dieron otro sedante y terminé volviendo a dormir. Cuando me desperté a la mañana siguiente, Jane ya no estaba en la habitación. La mesa que una vez estuvo cerca de su cama, ahora estaba frente a la cortina del baño. No había puertas, debido al riesgo de autolesión. Fui a usar el baño y vi que había un rollo entero de papel higiénico en la taza del inodoro. Fui a buscar a una enfermera porque no quería ser responsable de inundar el baño. Ya había inundado un baño privado por accidente durante mi primer día allí. Cuando salí al pasillo, me di cuenta de dos cosas. Primero, había un asistente médico parado junto a la puerta, cerca de la recepción. Segundo, Jane estaba parada frente a la puerta. La puerta solo se abre cuando alguien llama, así que no entendía por qué tenía que haber alguien esencialmente vigilando la puerta. Me enteré por otro paciente, que tenía insomnio, que mi compañera de cuarto había pasado la noche corriendo por la sala y tirando muebles. Finalmente, llamaron a seguridad para hablar con ella, y aunque se calmó, se quedó parada frente a la puerta, como una estatua, durante 4 horas. Seguí con mi rutina habitual de desayunar y pintar. Le pregunté a algunos de los asistentes por mi compañera de cuarto, y me dijeron que ella había estado allí parada desde que empezó su turno, a las 6:00 a.m. Ahora eran las 10:30 a.m. Eso me inquietó un poco, pero seguí pintando. Noté algo por el rabillo del ojo. Miré hacia arriba y vi a Jane afuera de la habitación, mirándome. Me vio mirarla y rápidamente apartó la vista, pero no se movió durante unos buenos 20 minutos. Me sentí raro y decidí volver a mi habitación por primera vez esa mañana. Jane me siguió adentro. Actué como si estuviera recogiendo algo y luego salí de la habitación nuevamente, dirigiéndome hacia la asistente sentada en la recepción. Le dije cortésmente que tal vez sonara un poco paranoico, pero que creía que mi compañera de cuarto me estaba siguiendo. Me dejó sentarme con ella en la recepción. Mientras estaba allí, sentada sin hacer nada, decidí llamar a mi compañía de seguros con una pregunta. Mientras estaba al teléfono, Jane vino caminando con 2 bandejas de plástico llenas de cosas. Cuando te dejan entrar a la unidad por primera vez, te dan una bandeja de plástico con varios suministros. Los contenedores estaban llenos de sus cosas, y de las mías. También tenía la funda de almohada de mi cama, que estaba llena de mi ropa. La perdí. Y empecé a dudarme. Yo también tenía problemas de ansiedad. Había 3 enfermeras esperando y estaban estupefactas. Nunca había visto algo así. Ahora estaba en el suelo, llorando a mares y algo
sabrás, todo estará bien, estarás bien, dijo. Tenía los ojos cerrados y asumí que era una enfermera, pero en un giro extraño quedé Las enfermeras terminaron llevándome a una sala de reuniones privada para revisar mis cosas, y luego me dijeron que Jane sería transferida a la sala involuntaria en algún momento del día. Desafortunadamente, debido al comportamiento de Jane, no podía regresar a mi habitación hasta que se completara la transferencia. Mientras todo esto sucedía, Jane se había mudado a la puerta trasera, que se abre a una escalera que baja al jardín exterior. Obviamente, no había forma de que pudiera abrir la puerta, pero se quedó allí parada durante horas. Después de un rato, comencé a ignorarla, aunque ella me miraba fijamente cada vez que estaba en su campo de visión. Eran alrededor de las 6:00 o 7:00 p.m. cuando mi esposo vino a visitarme y estábamos jugando a las cartas con otro paciente que se había mudado a nuestra unidad. Estábamos sentados en la cafetería, que estaba justo al lado de donde Jane seguía esperando, separada solo por una pared de ventanas. Creo que ella se había quedado allí a propósito para poder vigilarme. Mientras jugábamos, vimos al psiquiatra acercarse con 2 guardias de seguridad y empezar a explicarle a Jane que tenía que subir las escaleras. En ese momento, Jane se agitó y se negó a moverse. Uno de los guardias de seguridad intentó tomarla del brazo, y entonces se volvió loca. Se giró hacia una de las ventanas y comenzó a golpearla, mirándome directamente y gritando que fuera a ayudarla. Literalmente la arrastraron escaleras arriba, pateando y gritando. Estaba un poco en shock, pero al menos ella se había ido. Terminé con otra compañera de cuarto, también llamada Jane, pero esta nueva Jane era súper dulce y estaba en la unidad porque se estaba desintoxicando de un medicamento. Mi psiquiatra me aseguró que mi reacción era completamente normal, y por eso empecé a sentirme mucho mejor. Al día siguiente, después del almuerzo, llegó el momento de la visita al jardín. De hecho, disfrutaba mucho salir. Era refrescante después de pasar tantas horas encerrada en la sala. En ese momento, solo nos permitían 30 minutos al aire libre. Me puse ansiosa cuando vi que Jane, mi ex compañera de cuarto, era una de las personas en el jardín de la unidad de arriba. Le pregunté a uno de los supervisores si podía sentarme cerca de ellos durante el tiempo en el jardín, y me dijeron que estaba bien. Todo fue tranquilo. Jane no se me acercó para nada. Ahora bien, podría parecer que estaba siendo un poco dramática, pero Jane era una de esas personas que parece no estar prestando atención, aunque en realidad sí lo hacía. Cuando regresamos al interior, me aseguré de separarme del grupo y de alejarme de Jane lo más rápido posible. Sin embargo, en ese momento, Jane hizo una línea recta hacia mí, y tuvieron que sujetarla nuevamente. No volví a verla después de eso. Creo que el personal del hospital finalmente se dio cuenta de que tenerla cerca de mí, en cualquier capacidad, era una mala idea. Algo en mí la desencadenó, y no me gusta pensar en lo que me hubiera pasado si hubiera seguido siendo mi compañera de cuarto. Esta es una historia que me contó mi madre cuando tuve edad suficiente para comprender lo que casi me había sucedido. Yo tenía solo unas pocas semanas de vida. En aquellos días, cuando una madre daba a luz y se llevaba a casa a su recién nacido, las parteras eran enviadas desde el hospital para controlar al bebé y a la madre 1 o 2 veces por semana. Mi padre estaba trabajando, así que no estaba en casa, y mi madre me había puesto a dormir y estaba haciendo sus cosas en la casa. 2 parteras ya habían pasado por allí a principios de esa semana, por lo que estaba confundida cuando escuchó un golpe en la puerta. Vivíamos en una comunidad muy unida, donde rara vez ocurrían delitos, pero la mayoría de las personas que vivían allí trabajaban la mayor parte del día, por lo que el vecindario estaba básicamente desierto en ese momento. Mi madre fue recibida por un hombre y una mujer que vestían uniformes de hospital con insignias de seguridad. Cortésmente, preguntaron si podían pasar y le explicaron que habían sido enviados por el hospital. Mi madre los dejó entrar porque parecían profesionales, con sus insignias y uniformes. Incluso sabían que tenía una niña pequeña,
y el nombre de mi madre, lo cual fue muy convincente en ese momento, aunque era fácil acceder a esa información. El hombre dijo que me llevaría arriba para ver cómo estaba, mientras que la mujer revisaría a mi madre abajo. Sin embargo, mi madre no se sintió bien con la idea de que quisieran separarnos. Les explicó que un par de parteras ya habían estado allí esa semana y que iba a llamar al hospital, porque nadie le había avisado que alguien vendría justo un día después de la visita anterior. También les dijo que su esposo, mi padre, estaba regresando a casa desde el trabajo y que no estaría contento con esa visita no programada. En ese momento, los dos se pusieron muy a la defensiva y dijeron que se irían. Tras ser muy insistentes en tratar de separar a mi madre de mí, finalmente ella logró que se fueran. Cambiaron rápidamente su comportamiento a uno más tranquilo y le dijeron que no se preocupara, que debía haber sido un error. Lo que fue aún más extraño fue que, cuando mi madre les abrió la puerta para que se fueran, había otra persona esperando en un coche afuera, con el motor encendido. Mi madre llamó al hospital y le dijeron que no tenían ninguna partera programada para visitarla ese día y que siempre avisarían a la madre si iban a enviar a alguien. También mencionaron que nunca pedirían separar a la madre del bebé. Mi madre les dio una descripción de los visitantes y le dijeron que no tenían parteras masculinas en ese hospital y que debía comunicarse inmediatamente con la policía. Aterrorizada, mi madre llamó a mi padre, quien vino directamente a casa desde el trabajo, y reportaron el incidente a la policía. Sin embargo, nunca se llegó a nada. No sabemos quiénes eran esas personas ni qué planeaban hacer, pero sabían demasiada información sobre mi madre. Debieron haber estado vigilando la casa, ya que sabían que mi padre no estaría en casa, y se habían tomado la molestia de conseguir uniformes e insignias. Gracias a Dios, mi madre actuó según sus instintos y logró sacarlos de la casa. Es aún más espeluznante imaginar cómo sería mi vida ahora si hubieran podido llevar a cabo lo que planeaban ese día. No creo que esto pudiera haber sido una confusión genuina. No habían seguido el protocolo estándar, nadie le había dicho a mi madre que estaban de visita, y fueron muy groseros y a la defensiva cuando ella los desafió, lo cual no es un comportamiento aceptable por parte de un profesional de la salud. Creo que tuvimos mucha suerte de que decidieran irse. Mi madre no podría haber hecho nada si hubieran decidido usar la fuerza. Solo espero que no hayan hecho esto a nadie más. Siempre hay un motivo para tener miedo.